Nos corresponde ahora hacer un aterrizaje de todos estos elementos climáticos que hemos visto de manera un poco teórica en el contexto nacional, para que ustedes entiendan varias cosas. Una de esas de cuál es el efecto del clima sobre la constitución de diferentes biomas en Colombia, incluso regiones naturales con sus características, y obviamente sobre los procesos biológicos que en ellas se dan, incluyendo la fenología, para completar esa ecuación que habíamos nombrado nosotros de clima, fenología, comportamiento de los primates. Dos aspectos de orden global. Uno, la posición de Colombia en el planeta. Nosotros estamos ubicados sobre la línea del Ecuador, en la zona intertropical entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Estas son líneas imaginarias que están a 23.5 grados, cada una 23.5 grados, y determinan las zonas donde el sol incide con mayor intensidad. Y en ese mismo sentido, esta zona también se le llama la zona de confluencia intertropical. ¿Qué es la zona de confluencia intertropical? La zona donde existe mayor precipitación. Y ya ustedes pueden empezar a establecer una relación entre esa mayor precipitación y cierto tipo de ecosistemas, biomas muy particulares que requieren de alta energía y mucha agua, como son los biomas de bosques y selvas, sobre todo las selvas húmedas tropicales que tenemos en Colombia en varios lugares, incluyendo la Amazonía, el Pacífico y los valles interandinos. Incluso en el Chocó se le determina, vamos a ver ahora, selvas hiperhúmedas tropicales porque hay demasiada precipitación. Bien, el otro aspecto que quiero mencionar yo de orden global tiene que ver con el fenómeno de coriólisis. Recuerden ustedes lo de los ciclones y los anticiclones, zonas de alta presión, cuando baja el aire seco y frío, y zonas de alta presión cuando el aire asciende húmedo y caliente y genera precipitación. Esos vientos, por esa rotación de la Tierra, tienen esta forma así circular. Los vientos en el hemisferio norte del planeta caen o se mueven en esta dirección, noreste al sur-occidente. Y uno de los vientos más importantes para nosotros son los vientos alisios del norte, que justamente tienen ese rumbo del noreste al suroccidente. También existen los alisios del sur, que esos giran en otro sentido, del sureste al noroccidente. Bien, aterrizando esto, solo nos resta por decir una cosa más, que esas corrientes y vientos, si son cálidas, las corrientes marinas con los vientos que sobre ellas se desarrollan, si son cálidas son capaces de llevar un montón de humedad. Entonces, cuando hablamos en climatología de cálido o de mayor temperatura, estamos hablando de algo que tiene la capacidad de llevar vapor de agua, es húmedo. Y cuando estamos hablando de frío, es algo que no tiene la capacidad de llevar vapor de agua y es seco. En ese sentido, vamos a ver qué ocurre en Colombia con la incidencia de los vientos alisios. Vamos a empezar aquí por el Caribe. Vamos a empezar por cualquier lugar, pero vamos a tomar el Caribe. Yo voy a pintar o redibujar aquí la playa, la línea de costa más bien. Incluso podemos ponerle un poco azul al mar para que sepamos de qué estamos hablando. Esta es la parte norte de Colombia, el Golfo de Maracaibo, la península de La Guajira, ¿sí? En esos vientos que vienen, que son los alisios del norte, cuando llegan a Colombia, voy a pintar los más grandes, tienen un efecto en la parte norte. Como no encuentran una barrera, la península de La Guajira, ellos en lugar de hacer una descarga de humedad, pasan barriendo como si fueran una escoba. Vamos a pintar aquí la escoba. Pasan como si fueran una escoba, barriendo la humedad. Y eso genera en la península de La Guajira una zona
una zona subxerofítica, es decir, como un desierto, casi un desierto, subxerofítica. ¿Por qué? Porque no es xerofítica completamente, puede en algunos momentos llegar a considerarse, pero aquí la humedad alcanza a tener cierta importancia y las precipitaciones no están tan espaciadas como pueden existir en un desierto. Entonces aquí en la península de La Guajira tenemos esas zonas subxerofíticas. Aquí en los vientos alisios que vienen con su carga de humedad chocan con la Sierra Nevada de Santa Marta y se da un fenómeno que es bien interesante. Yo lo voy a dibujar aquí en esta otra hoja, y es cuando esos vientos húmedos que vienen cargando esa humedad del mar encuentran una montaña, por ejemplo los Andes, o por ejemplo la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos que vienen cargados de humedad ascienden, o sea, por el efecto de la barrera, y cuando ascienden se enfrían. Y al enfriarse, pues esto condensa y generan precipitación, mucha precipitación. Entonces en esos piedemontes, en estas zonas de piedemonte, si inciden estos vientos alisios, vamos a tener una alta descarga de humedad y en general aquí en estos piedemontes vamos a encontrar unas selvas abundantes, frondosas, que se desarrollan gracias a esa humedad. Estos vientos pasan a la otra vertiente de la cordillera, pero cuando pasan ya pasan secos, van sin carga de humedad. Y es por eso que la otra vertiente, en este caso las vertientes occidentales de los sistemas montañosos de Colombia, son más secas. Aquí son muy húmedas y aquí son más secas. A este efecto le llamamos nosotros efecto de sombra de lluvia. Entonces tenemos efecto de sombra de lluvia en la Sierra Nevada de Santa Marta, con un pedazo más húmedo en la parte nororiental y un pedazo más seco en la parte suroccidental. Eso es un aspecto supremamente importante. En el Caribe, de ahí en adelante, las condiciones empiezan a hacerse más húmedas, un poco más húmedas, porque pues se frenan un poco los vientos por un lado, pero por el otro lado tenemos aquí la famosa anclada de Panamá, que es una zona de baja presión en Panamá que pone cierta humedad en el ambiente y hace que estos ambientes sean un poco más húmedos. Y tenemos también el efecto pues de las ciénagas y de los ríos. Nosotros tenemos dos ríos importantes en Colombia. Este es el valle del río Magdalena, y aquí tenemos, separando la cordillera central y la occidental, el río Cauca. Vamos a nombrarlos Cauca y Magdalena. ¿Sí? Y ahí tenemos un primer efecto. ¿Qué ocurre aquí en la parte de la Amazonía? Pues también, y el piedemonte de la Orinoquía y de la Amazonía, pues vienen también esos vientos alisios, y sobre el piedemonte de los Andes, generan una descarga de humedad, y aquí también podemos experimentar un fenómeno de sombra de lluvia, siendo más secas las vertientes occidentales. Aquí en el Valle del Magdalena vuelve y carga de humedad, tenemos vertientes más húmedas, y al otro lado de la vertiente tenemos una zona más seca, más secas y zonas más húmedas en las vertientes orientales.
por el efecto de sombra de lluvia. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? En el Pacífico, ¿qué tenemos nosotros? Aquí vendría subiendo una corriente muy importante que viene fría, y si viene fría viene seca, que es la corriente de Humboldt. Esa corriente debería seguir a lo largo de la costa, pero desde que se levantó el Istmo de Panamá, desde que se completó el Istmo de Panamá, esa corriente fría que viene del sur, que se llama la corriente de Humboldt, es una corriente fría, se desvió y aquí se genera otra zona de alta precipitación que determina la conformación del famoso chocó biogeográfico en el Andén Pacífico de Colombia, una de las zonas más lluviosas del mundo. Una de las zonas más lluviosas del mundo, que está encajonada ahí entre los Andes y el Océano Pacífico, que es lo que tenemos aquí nosotros a este lado. Entonces ahí tenemos el chocó biogeográfico, y en ese chocó biogeográfico nosotros vamos a tener selva húmeda tropical, o hiperhúmeda le dicen también, selva hiperhúmeda en el Chocó. Por ahora vamos a dejar ahí para que el video no sea tan pesado, y en el próximo video vamos a analizar qué ocurre con la Amazonía y la Orinoquía.